En esta clase veremos el pago de las legítimas y las mejoras. Te invitamos a poner me gusta, suscribirte y apretar la campana de avisos para que seas informado apenas subamos otro tutorial de Derecho. Antes de comenzar con la clase de hoy, te sugerimos revisar nuestros tutoriales anteriores sobre la teoría de los acervos y acervos imaginarios. Pago de las legítimas y las mejoras. El pago de legítimas o mejoras es el acto por el cual se procede a enterarlas con los bienes disponibles en la herencia. Retomando lo dicho en clases anteriores, para determinar a cuánto asciende el acervo sobre el cual se calcularán las legítimas y las mejoras, es necesario realizar una serie de deducciones y acumulaciones. Las deducciones estaban comprendidas por las bajas generales de la herencia y con ello obteníamos el acervo líquido o partible. Luego era preciso acumular imaginariamente a ese acervo todas las donaciones hechas por el causante, si es que las había hecho. Si las donaciones revocables o irrevocables eran hechas en razón de legítimas o mejoras, se formaba el primer acervo imaginario. Y si las donaciones, en este caso únicamente irrevocables, eran hechas en favor de terceros o extraños, se formaba el segundo acervo imaginario. Pues bien, efectuadas estas operaciones, es necesario enterar y pagar las legítimas y mejoras. Para el pago de las legítimas y mejoras, es necesario realizar una importante distinción: si el legitimario recibió o no donaciones revocables o irrevocables. Vale recordar que las acumulaciones e imputaciones son dos operaciones diferentes, aunque el código no las diferencie con nitidez. Acumular significa agregar contablemente un bien que se encuentra fuera del patrimonio del causante, en el intento de reconstituir el patrimonio como si no se hubiesen realizado dichas donaciones. E imputar significa deducir o cargar un bien en el patrimonio del asignatario. Técnicamente, la imputación se le ha definido como el hecho de tomar en cuenta un bien o una asignación para el integro de la cuota de la legítima o mejora que corresponda a cada asignatario. Ahora bien, recordar que todas las cosas que se acumulan al acervo líquido o primer acervo imaginario, si se formó, se imputarán al legitimario correspondiente por concepto de legítima mejora. Pero hay casos en que las cosas se imputan pero no se acumulan. Esto ocurre cuando las cosas se encuentran en el mismo patrimonio del causante, es decir, cuando no han salido. Por ejemplo, en una donación revocable, como que una madre deja por testamento una casa a su hijo. En ese caso, como la casa no ha sido entregada, no ha salido del patrimonio del causante, por tanto no es necesario acumularla, aunque sí imputarla. Por eso es necesario determinar si el legitimario recibió o no donaciones revocables y irrevocables, para determinar si proceden o no las imputaciones. Si el legitimario no recibió donaciones o legados, no hay nada que imputarle a su legítima, y por ende recibirá su legítima en forma íntegra y en efectivo. En cambio, si el legitimario recibió donaciones o legados, procede imputar a su legítima la parte que recibió por donaciones o legados. De este modo, recibirá solamente la diferencia o el complemento, es decir, lo que quede luego de deducir las donaciones o legados recibidos. Es importante tener presente la regla de oro en materia de imputaciones, contenida en el inciso primero del artículo 1198. Dicho artículo señala que todas las donaciones, sean revocables o irrevocables, es decir, en vida o por causa de muerte, que haya realizado el causante, se imputarán a su legítima. En otras palabras, todas las donaciones o legados hechos por el causante se presumirán hechos en razón de legítima, a menos, continúa aclarando el artículo, que se hayan otorgado a título de mejora, pues como decíamos, las mejoras no se presumen y requieren declaración expresa. En conclusión, si todas las donaciones o legados se imputan a la legítima, quiere decir que todo cuanto le haya donado el causante debe descontarse de lo que le corresponde por concepto de legítima, a menos que, como dijimos, expresamente se lo haya otorgado con cargo a la cuarta de mejoras.
Cosas que deben imputarse para el pago de las legítimas. Primero, las donaciones revocables e irrevocables hechas por el causante a un legitimario. Todas las donaciones realizadas por el causante a un legitimario se imputarán a su legítima. En otras palabras, se descontarán de lo que les corresponde por concepto de legítima. Como se dijo, al igual que las acumulaciones, y aunque no lo señala expresamente el código, deben imputarse según el valor que tenían las cosas al tiempo de la entrega, actualizando prudencialmente su valor a la época de la apertura. 2. Los legados dejados por el causante a un legitimario. El artículo 1198 se refiere expresamente a la imputación a las legítimas de los legados con que haya beneficiado el testador a un legitimario, pero nada dice acerca de si se imputan o no a la legítima las asignaciones a título universal dejadas por el causante a un legitimario, como que el causante señala que deja la mitad de sus bienes a su hija. Aunque no hay motivo para excluir de las imputaciones a las herencias o las asignaciones a título universal realizadas a un legitimario, lo cierto es que la Corte Suprema, en estricto apego a la ley, resolvió que no procede imputar a las legítimas las asignaciones a título universal porque el artículo solo se refiere a los legados. 3. Desembolsos hechos por el causante para el pago de las deudas de un descendiente. Aunque el artículo 1203 precisa que solo en cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas. Se entiende que son útiles cuando extinguen la deuda y hasta el monto que la extinguió. La justificación de esta norma consiste en mantener la igualdad entre los legitimarios, pues el pago de una deuda a un descendiente beneficia su situación patrimonial al eliminar o disminuir su pasivo. Cosas que no se imputan a las legítimas. Hay ciertas cosas que, a pesar del beneficio que reportan, no se imputan a la legítima. 1. Los legados, donaciones y desembolsos que el testador expresamente haya imputado a la cuarta de mejoras. Si el testador expresamente dispone que una donación o legado se imputa a la mejora, no se cargará a la legítima, sino a la cuarta de mejoras. Del mismo modo, y aunque no lo diga expresamente el código, tampoco se imputará si el testador dispone que se imputen a la cuarta de libre disposición. Es decir, no quiere decir que esos gastos no se imputen a nada, sino que se imputan a la cuarta que el testador señala expresamente. 2. Los gastos en educación de un descendiente, aunque se haya hecho en calidad de imputables. En este caso, el legislador entiende que son gastos que el causante ha tenido que incurrir por constituir un deber fundamental del ascendiente y por ende no puede privarlo de su imputación. 3. Las donaciones por matrimonio y de costumbre hechas a un descendiente. No se imputan a la legítima los presentes con ocasión de matrimonio de un descendiente ni otros regalos de costumbre, tal como lo vimos al estudiar las acumulaciones. 4. Los frutos de las cosas donadas. Aquí encontramos dos casos y una excepción a la regla. El primer caso, si las cosas donadas han sido entregadas en vida del causante, no se imputan para el pago de la legítima. Esto en virtud del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues el donatario se hizo dueño de la cosa desde la entrega, por ende también de sus frutos. El segundo caso, si la cosa no fue entregada al donatario en vida del causante, los frutos le pertenecerán desde el fallecimiento. En esa situación, como no se entregó la cosa en vida del causante, no salió del patrimonio y por ende no se acumuló en el acervo, y tampoco se imputarán a las legítimas o mejoras. Finalmente, existe un caso de excepción. En caso de una donación revocable, en que los frutos pertenecerán al donatario a pesar de no haber sido entregados, cuando se acredite de modo auténtico que no solo se ha donado la propiedad de la cosa, sino también sus frutos. En ese caso, los frutos pertenecerán al donatario desde la fecha de la donación y no serán imputables a la legítima, aunque la cosa no haya sido entregada. 5. Las donaciones hechas a otro legitimario. Resulta lógico que las donaciones o asignaciones
que el causante haya hecho a un legitimario solamente sean imputadas a su legítima y no a la de los otros legitimarios. Pero esta regla tiene una excepción. Si al donatario a quien ha de imputarse una donación o asignación a su legítima falte, las donaciones imputables a su legítima se imputarán a las de sus descendientes. Sin embargo, no se trata técnicamente de una excepción, sino de la aplicación de las reglas generales del derecho de representación. Recordar que un asignatario puede faltar porque es incapaz, indigno, desheredado, repudia o porque fallece antes que el causante. Y además recordar que la representación solo opera en la sucesión intestada y en el caso de los descendientes y no los demás legitimarios. Situaciones que pueden presentarse en el pago de las legítimas. Determinado el acervo sobre el cual se calculan las legítimas y mejoras, y establecidas las imputaciones que corresponden a cada asignatario, se pueden presentar las siguientes situaciones. 1. Que las imputaciones calcen perfectamente con lo que le corresponde al legitimario. La primera situación entonces que puede presentarse, y la ideal, es que todo lo que ha de imputarse en la legítima del asignatario corresponda exactamente con lo que le corresponda dentro del acervo. Por ejemplo, una vez calculado el primer acervo imaginario a través del mecanismo de las acumulaciones, al legitimario le corresponden 500 por su legítima, y justamente lo que le había otorgado el causante a título de donaciones o legados alcanzaba esos 500. En consecuencia, el legitimario conservará lo donado o se le entregará el legado. 2. Que las imputaciones son inferiores al valor a lo que le toca al legitimario. La segunda situación que puede presentarse, y una de las más frecuentes, es que las imputaciones sean de inferior valor a lo que le toca al legitimario, y por ende el legitimario puede exigir el saldo. Por ejemplo, una vez calculado el primer acervo imaginario a través del mecanismo de las acumulaciones, al legitimario le corresponden 500 por concepto de legítima, y el testador le había otorgado donaciones o legados por 100. En ese caso, se le imputan los 100, pero además le corresponde el pago en efectivo de los 400, que sumado a lo donado, completan su legítima. 3. Que las imputaciones excedan al valor de lo que le toca al legitimario en su legítima y graven la cuarta de mejoras. La tercera situación que puede presentarse es que las donaciones y o legados a imputar a las legítimas sean de mayor valor de lo que le corresponde al legitimario a título de su legítima y por ende afectan la cuarta de mejoras. En este caso, el exceso de lo donado se considera como mejora. Por ejemplo, si el acervo líquido partible es de 1000 y el causante donó a su hijo 400 y nada a su hija, únicos legitimarios, resulta entonces que el acervo imaginario asciende a 1400. La mitad legitimaria es de 700, la cuarta de mejora es de 350 y la cuarta de libre disposición también de 350. A cada hijo le corresponderá la mitad legitimaria, esto es 350. Pero ocurre que al hijo deben imputársele los 400 correspondientes a la donación. Los 400 superan los 350 que le corresponden, por ende exceden 50 de su parte en la mitad legitimaria. Esa cantidad debe imputarse a la cuarta de mejoras. Existen dos interpretaciones en torno a cómo ha de realizarse dicha imputación, basándose en la última frase del artículo 1193. El artículo dice: si lo que se ha dado o se da en razón de legítimas excediere a la mitad del acervo imaginario, se imputará la cuarta de mejoras, sin perjuicio de dividirse en proporción que corresponda entre los legitimarios. Para Somarriba, el exceso se imputa a toda la cuarta de mejoras, y lo que resta se distribuye proporcionalmente entre los legitimarios. Por lo tanto, en el ejemplo, el exceso de 50 se imputa a la cuarta de mejoras de 350, quedando reducida a 300. Dicha cantidad será dividida proporcionalmente entre sus hijos, correspondiéndole 150 cada uno. Según esta tesis, podría ocurrir que las imputaciones
sean de tal magnitud que consuman en su totalidad la cuarta de mejoras, no llevando nada el resto de los legitimarios. La otra postura señala que primero debe dividirse la cuarta de mejoras entre los legitimarios que exista y luego imputar el exceso de la donación solo al legitimario que corresponda. Por lo tanto, en el ejemplo, si la cuarta de mejoras asciende a 350, le corresponden 175 a cada legitimario. Pero al legitimario beneficiado con la donación deben imputársele los 50, correspondientes al exceso de la donación, llevando solamente 125. En cambio, su hermana llevará íntegramente los 175. Que las imputaciones excedan al valor de lo que le toca al legitimario en su legítima, que grave en la cuarta de mejoras y libre disposición. La quinta situación que puede presentarse es que las donaciones y o legados a imputar a las legítimas sean tan excesivas que no solo superan la legítima del asignatario y la cuarta de mejoras, sino que aún hay exceso que se debe imputar a la parte de libre disposición. Tal como señala el artículo 1194, si las mejoras, comprendiendo el exceso o la diferencia de que habla el artículo precedente en su caso, no cupieren en la cuarta parte del acervo imaginario, este exceso o diferencia se imputará a la cuarta parte restante, con preferencia a cualquier objeto de libre disposición a que el difunto la haya destinado. Por lo tanto, el excedente se saca de la cuarta de libre disposición con preferencia a toda inversión que deba pagarse con cargo a ella. No debe olvidarse que las legítimas y mejoras son asignaciones forzosas, por ende el testador se encuentra obligado a hacerlas y si no las hace, la ley las suple aún en perjuicio de disposiciones testamentarias expresas. Por este motivo, las asignaciones forzosas deben pagarse, aunque sea necesario sacar el exceso de la parte de libre disposición. 5. Las imputaciones son tan excesivas que no hay cómo pagar las legítimas y mejoras. También puede ocurrir que las donaciones y o legados a imputar superen la legítima, la cuarta de mejoras y aún la parte de libre disposición. En ese caso se aplica el inciso segundo del artículo 1206. Esto es, el legitimario que recibió una donación superior a lo que le correspondía dentro de la herencia debe restituir el saldo. El artículo le permite a su arbitrio pagar en dinero el exceso o restituir una o más de las especies donadas o legadas a cuenta de la legítima. Restituir una o más de las especies donadas o legadas a cuenta de la legítima. En esta restitución no se toma en cuenta el valor de las cosas donadas al momento de hacerse la restitución, sino que el valor de ellas al hacerse la donación. Se justifica esta decisión, pues el donatario se hizo dueño de las cosas al momento de la donación, por ende le corresponde el aumento experimentado por ellas. En esta hipótesis de restitución de especies, estaremos en presencia de una dación en pago, pero una dación en pago especial, pues es una dación legal, pues la establece la ley, y es forzada, porque los otros asignatarios están obligados a aceptarla. 7. Finalmente, puede ocurrir que no haya forma de completar las legítimas o las mejoras. Este es el caso en que no es posible ejercer la acción de inoficiosa donación porque el donatario contra quien se dirige la acción es insolvente, y en caso que los legitimarios no puedan devolver el exceso por ser insolventes. En esta situación se debe aplicar el artículo 1196, que señala que las legítimas y mejoras deben rebajarse unas a otra a prorrata. En otras palabras, debe procederse a una rebaja proporcional respecto a las legítimas y las mejoras. Aunque esto último es criticable, pues las legítimas gozan de privilegio para su pago. Por ende, resultaría más coherente primero enterar las legítimas si se puede, y si ello no es posible, reducir proporcionalmente las mejoras. Hasta aquí llega la clase de hoy. La próxima clase veremos la acción de reforma del testamento y la preterición. Mucho éxito en el estudio.